saludar al pueblo de Sarayac por su lucha tenaz, por su lucha digna, que han conquistado este triunfo histórico para el movimiento indígena del Ecuador y para los pueblos de América Latina. Esta sentencia no es solamente para el pueblo de Sarayac, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y especialmente por quienes luchamos por defender los territorios, por defender mayor democracia, por defender los derechos humanos y por defender los derechos de la naturaleza. Todos los gobiernos nos han perseguido y nos han acusado. Nos han dicho que somos cuatro pelagatos, nos han dicho que somos caras pintadas, emponchados, pero aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una sentencia, y esa sentencia el presidente Rafael Correa y el Estado ecuatoriano tienen que cumplir. Y llamamos al Estado a cumplir a pie de la letra, porque esta sentencia es mandatoria y esta sentencia nosotros la utilizaremos para defender otros procesos, otros casos, como el tema minero y el tema petrolero en este país. La consulta previa, libre y informada es obligatoria y tiene que ser a las autoridades comunitarias, como dice la sentencia, y si no hacen en coordinación y consenso la consulta con las autoridades comunitarias, será de absoluta nulidad, tal como están queriendo realizar ahora la consulta previa o consulta prelegislativa frente al tema de la ley de aguas. Por lo tanto, nosotros saludamos este triunfo histórico al pueblo de Sarayac, nos congratulamos y vamos a seguir resistiendo y luchando contra el modelo extractivista en el país. Muchas gracias a ustedes. A continuación, el compañero José Gualinda, presidente del pueblo originario quichua de Sarayac. Muy buenos días, señores de la prensa, compañero presidente de la CONAIE, compañero presidente del CORNARI, compañero presidente de la CONFEñAE, pueblo de Pacayaco, nuestro abogado Mario Melo, líderes, Curacas y pueblo de Ecuador que nos escuchan. El pueblo de Sarayaco, a finales de 2002, tenía que decir basta al abuso, a la destrucción, a la masacre, a los derechos de la naturaleza y atentar contra la vida de los pueblos y nacionalidades que existíamos y vivimos en la selva ecuatoriana. Cansados de maltratos, de que las empresas transnacionales, en complicidad con altos ministerios del Estado, siempre pateaban las puertas, y Sarayac tuvo que decir basta ya, aquí no hay más colonización, no hay más saqueo. Así tuvimos que expulsar de nuestro territorio a la compañía CGC. Tuvimos que expulsar a las Fuerzas Armadas que arbitrariamente, abusando el derecho constitucional, a las leyes, violentando a las leyes ecuatorianas, nos persiguieron, nos torturaron, nos calumniaron. Es así que a inicios de 2003 acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó las medidas cautelares. Posteriormente, a mediados de 2004, la Corte Interamericana dictó las medidas provisionales a favor del pueblo de Sarayac, donde exigía que se garantice la vida en territorio del pueblo de Sarayac. Igualmente, el 7 de julio, Sarayac acudió a la audiencia oficial en San José de Costa Rica, donde hombres, mujeres, líderes, ancianos, participamos testimoniando las violaciones que ocurrieron
en el 2002 y la falta de incumplimiento. El 21 de abril, el país es testigo, por primera vez en una visita histórica inédita, la delegación de la Corte Interamericana, presidido por el presidente, visitó a la selva, al pueblo de Sarayaco, por primera vez en la historia. El 25 de este mes, la Corte Interamericana ha sentenciado indicando que el Ecuador violó los derechos del pueblo de Sarayaco, violó el territorio de Sarayaco. Con esto quiero decir al pueblo del Ecuador, a la prensa, a la opinión pública, a todos, de que Sarayaco con dignidad jamás claudicó, jamás nos arrodillamos. Tuvimos que seguir para ver el proceso de la famosa expresión de la modernidad y la democracia hasta llegar y observar y ver y vivir propias experiencias, sí, políticamente. La alta Corte Interamericana tenía la capacidad de dictar justicia. Sarayaco ha buscado justicia y hemos obtenido la respuesta de que el Estado sí violentó, no hubo consulta hacia el pueblo de Sarayaco. Nosotros, hoy, este día, todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador y del continente nos sentimos satisfechos de haber dado un paso más en la lucha, en la historia de los pueblos indígenas de América y del continente y del Ecuador. El triunfo no significa solamente un beneficio para Sarayaco, significa también, tanto en el aspecto jurídico, porque realza un debate importante hacia los derechos humanos. Estaremos vigilantes a que la sentencia se dé cumplimiento. Vamos a exigir que no se vuelva a repetir como la Corte Interamericana ha manifestado. Rechazamos toda intervención arbitraria y consulta en nuestros territorios, dando y saqueando a las compañías transnacionales que afectan nuestra vida. El pueblo sarayaco vive, vamos a existir y continuaremos como todos los pueblos en el mundo, como pueblo indígena. Muchas gracias. Luego de una década de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado la razón a Sarayaco y ha dictado una sentencia que con seguridad va a imponer nuevos precedentes en la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Esta es una sentencia extremadamente importante, no solo porque es de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano, sino también porque establece precedentes que son obligatorios para todos los países del sistema de la OEA. En los aspectos jurídicos, esta sentencia desarrolla estándares de derechos humanos respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada. Establece que los procesos de consultas a los que tienen que ser sometidos los pueblos indígenas cuando los estados pretendan realizar proyectos extractivos o de otra naturaleza en sus territorios tienen que ser procesos formales, procesos cuyo procedimiento tiene que ser previamente consensuado con los pueblos indígenas y sobre todo procesos de buena fe. Este estándar de buena fe establecido por la Corte significa que tienen que estar orientados necesariamente a la construcción de consensos entre las partes, que no puede ser procesos de consulta meramente para escuchar, sino que tienen que ser procesos en los cuales se construye el consentimiento conjuntamente con los consultados. Este es un avance muy importante que tiene además mucha oportunidad, pues en este momento de la historia, tanto en el Ecuador como en varios países de América, se han dado graves conflictos socioambientales debido a la imposición de proyectos extractivos de los territorios indígenas por parte de los gobiernos de la región. Consecuentemente, el pueblo de Sarayaco, con este trabajo de 10 años, hace un aporte a la lucha de los pueblos de América y
con esta victoria compartida con todos los pueblos de América, establece una nueva posibilidad para mejores días para nuestros respectivos países. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a empezar con las preguntas. El señor de Economist. Gracias. Señor Cholango, le quería preguntar, el gobierno ya ha evacuado un decreto sobre la consulta previa, según el nombre del documento, para la siguiente ronda petrolera en el suroriente. ¿Qué posición va a tomar, qué actividad, digamos, va a tomar la CONAIE frente a este documento? Gracias. Las líneas nos daría a Julio Viteri, quien es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, para que responda. Buenos días. Muchas gracias. Es muy valedera la pregunta, pero ustedes están viendo de que el pueblo indígena cada vez está más amplio. No va a haber en esta ocasión una intromisión petrolera en el territorio amazónico. La compañía se ha declarado apoyando el proceso del pueblo de Sarayaku y también negándose a la consulta previa, libre e informada que está aplicando este gobierno. Primero, porque no reúne los procedimientos adecuados, también es violatorio a la Constitución y a los tratados internacionales. Lo que queremos decirle a este gobierno con claridad y firmeza es que si realmente está hablando de la construcción de un verdadero Estado plurinacional, debe erradicar la impunidad, la corrupción, la malversación de fondos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, por cuanto la actividad petrolera durante estos 40 años ha representado la muerte, ha representado la violación de derechos humanos a los pueblos indígenas, ha representado la destrucción de la Amazonía. Paralelamente a eso, este gobierno está dando un discurso a nombre del desarrollo, pero el desarrollo no se puede lograr destruyendo la Amazonía. Eso que quede bien claro. Este gobierno, primero, tiene que transparentar qué pasó con esos 40 años de vida petrolera y por qué el Estado ecuatoriano y la población ecuatoriana siguen la pobreza. Para los pueblos indígenas, cuando entre la petrolera, lo que va a sembrar es la muerte, la destrucción y nos va a quitar riqueza. Porque los pueblos indígenas ya somos ricos, no somos pobres. Tenemos agua limpia, tenemos aire limpio, tenemos una selva sana, vivimos en comunidad y en armonía con la naturaleza. Las empresas, cuando han llegado, han destruido esta armonía y por lo tanto, cuando ingresan las petroleras es justamente cuando se inicia el subdesarrollo para el país. O si no, que nos demuestre lo contrario, lo que sucedió en la Amazonía Norte. Muchas gracias. El presidente de la República nos ha insultado, nos ha difamado, hoy tiene que pedir disculpas y así manda la sentencia en el caso Sarayaku. También queremos decirles que está en la Asamblea Nacional la ley de consulta previa, libre e informada, porque aquí no es necesario tener decretos para petróleo, decretos para minería, decretos o instructivos para lo de aguas, para lo de cultura, decretos o instructivos por todo lado. Nosotros hemos dicho como pueblos y nacionalidades que se necesita aprobar una ley orgánica que regule todo tipo de consultas y eso nosotros hemos propuesto en la Asamblea Nacional hace más de 2 años y la Asamblea Nacional no ha sido capaz de legislar hasta estos momentos. Señor Cholango, justamente la semana anterior se aprobó ya a través del CAL la consulta, los temas sustanciales para la consulta prelegislativa. En este sentido, ¿cómo participará o cuál es la posición de la CONAIE en este sentido de esta convocatoria? Nosotros primero hemos dicho claramente, rechazamos el instructivo, porque primero no hay ley, no hay reglamento y sobre qué base se ha legislado para realizar un instructivo. Es inconstitucional, es ilegal y aún más ese instructivo también realizado en la Asamblea Nacional sin consulta. Hoy nosotros analizaremos sobre los temas sustantivos, los temas principales de esa consulta, cuáles son los temas que han colocado y después de eso tomaremos las decisiones de manera conjunta con los pueblos y nacionalidades. ¿Pero van a participar? Nosotros eso vamos a comunicar después de hacer un análisis.
el pago de este 1.400.000 que ha determinado la Corte Interamericana, ¿ustedes ya han estudiado cómo se lo va a hacer, cómo lo van a gestionar y canalizar con el gobierno? Sí, efectivamente. Efectivamente, quisiera aclarar que Sarayaco nunca fue el objetivo de Sarayaco un logro de una indemnización. Sarayaco demandó ante la Corte Interamericana para que se reconozca que el Estado violó los derechos de los pueblos, violó a la naturaleza. Eso fue nuestro gran objetivo y a eso seguimos el proceso durante estos 10 años. La Corte, según el reglamento interamericano y con justo derecho, ha dado medidas compensatorias de indemnización material e inmaterial. Esos recursos serán invertidos en programas de planes de vida que Sarayaco ejerce los valores de suma causa y el proceso de la construcción de la declaración del Causa Sacha Selva Viviente y todo el plan de administración y gestión territorial que nosotros hemos implementado y que venimos desarrollando como un proyecto de vida. Y también solidarizarnos con otros pueblos de la cuenca del río Bobonaza para apoyar, como siempre nos ha caracterizado, al pueblo de Sarayaco. Gracias. Para terminar, 20 millones de dólares se indemnizó a la compañía argentina CGC y al pueblo de Sarayaco $1 millón. La compañía fue el que violó los derechos, el que llevó este proceso de persecución, apoyado por el Estado. Por lo tanto, hay una gran diferencia de esta indemnización con el gobierno ecuatoriano, el gobierno actual, que indemnizó 20 millones y la Corte $1 millón. Sa mandami wairawawa pitamu tau bisa mandami Sarayaku wangu